a propósito de una situación que se está debatiendo que tiene que ver con las tierras de la comunidad mapuche Buenuleo en la zona del Cerro Ventana. Sí, me tocó explicarle al consejo, a los concejales, cuál era la distinción entre la jurisdicción y el dominio, qué porción de ese lote se encuentra dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, del lote 127 estamos hablando, y que efectivamente está registrado a nombre de Buenuleo, y que eso no tiene nada que ver, ese lote, con los barrios. Los barrios Pilar 1 y Pilar 2 están dentro del municipio y son dos cuestiones distintas. El relevamiento es un relevamiento que está produciendo el INAI, eso es un relevamiento que se produce con la comunidad, cuál es información de la comunidad. Entendemos que eso se refiere al lote 127, a la porción del lote 127 que está dentro del Parque Nacional y que está registrado a nombre de Buenuleo. Según el dato catastral, la información catastral y los informes que han hecho desde Parques, la comunidad o el territorio de la comunidad Buenuleo que garantiza o que habla de relevamiento territorial estaría dentro de Parques y no en el Pilar 1 ni Pilar 2. Eso yo entiendo la misma información, pero lo que hace justamente al Parque Nacional coincide con ese lote 127 que está dentro de la jurisdicción del Parque Nacional, justamente. Para los vecinos del Pilar 1 y Pilar 2, desde Parques Nacionales, más que nada para que haya una aclaración, ¿no? Porque la preocupación es que estas tierras de Buenuleo estarían dentro del Pilar 1 y Pilar 2, estaría afectando a muchos vecinos de ahí. ¿Qué se le puede decir a ellos? Lo que a mí me corresponde decir es que la jurisdicción del Parque Nacional es sobre una parte del lote 127 que está fuera de los barrios. Entonces, que los vecinos de los barrios Pilar 1 y Pilar 2 no se preocupen porque son dos situaciones completamente distintas. Lo que respecta a Parques es una porción de ese lote que entiendo va a estar dentro del relevamiento de la ley, pero que no corresponde para nada a los barrios Pilar 1 y Pilar 2.